Elsa Aguirre, la leyenda del cine mexicano, la mujer que cautivó a millones de personas con su elegante belleza y papeles inmortales. A los 95 años dejó un legado brillante, pero sus últimos momentos hicieron llorar a muchos, un final triste, inquietante y atormentador. ¿Por qué una estrella tan famosa como Elsa Aguirre tuvo esos últimos momentos? Bienvenidos a nuestro canal donde contamos las historias que se esconden tras el halo. Elsa Aguirre, considerada durante décadas como uno de los rostros más bellos y magnéticos del cine mexicano, llegó a los 95 años convertida en una leyenda viviente. Su nombre evocaba glamour, talento y la época dorada de la cinematografía nacional. Sin embargo, la manera en que se fue de este mundo fue tan silenciosa y dolorosa, que contrastó con el brillo que marcó su vida profesional. La mujer que alguna vez llenó pantallas con su presencia imponente y que fue símbolo de la diva mexicana, vivió sus últimos días en la discreción acompañada de pocos y rodeada de una tristeza que conmueve aún más al recordarla. Las últimas semanas de Elsa fueron difíciles. Su salud se había deteriorado progresivamente, y aunque había mantenido siempre una imagen fuerte, elegante y llena de dignidad, el paso de los años le impuso limitaciones inevitables. Según allegados, su cuerpo ya no respondía con la vitalidad que tanto la caracterizó, y pasó sus últimos días en un estado de fragilidad que pocos imaginaron para una mujer que siempre fue símbolo de fortaleza y belleza. En medio de esa fragilidad, lo que más impactó fue la sensación de soledad que la rodeaba. A pesar de ser una de las figuras más queridas del cine mexicano, Elsa Aguirre vivió sus últimos momentos sin la multitud que un día la ovacionó. No hubo cámaras, ni alfombras rojas, ni reflectores. Hubo silencio. Y ese silencio dolía porque recordaba a todos que incluso las estrellas más radiantes terminan enfrentándose a la misma realidad humana, la vejez, el desgaste y la despedida inevitable. Los familiares que estuvieron presentes aseguran que su partida fue tranquila, pero no por ello menos dolorosa. Elsa, fiel a su carácter reservado, no quiso un espectáculo en torno a su final. Prefirió la intimidad, casi como si quisiera borrar la distancia entre la mujer de carne y hueso y el mito que había construido en las pantallas. Su adiós no tuvo discursos grandilocuentes, ni ceremonias multitudinarias, sino la sobriedad de un cierre que parecía más un susurro que un aplauso. Lo que muchos seguidores percibieron como un final triste, no fue solo la partida en sí, sino el contraste brutal con lo que ella representaba. Elsa Aguirre fue un símbolo de grandeza, de sofisticación, de una belleza que marcó generaciones. Ver que la diva se marchaba sin los honores que merecía, en un silencio casi injusto, generó una ola de tristeza colectiva. En redes sociales miles de mensajes coincidieron en la misma reflexión: una figura como Elsa merecía haber sido celebrada hasta su último aliento. Pero quizás en ese final discreto también se escondía un mensaje profundo. Elsa siempre defendió su vida privada con firmeza, evitando los excesos mediáticos y cuidando su intimidad incluso en los momentos de mayor fama. Es posible que ese último acto de silencio haya sido coherente con la forma en que eligió vivir fuera de los reflectores. No quiso un espectáculo alrededor de su muerte porque para ella la vida personal nunca debió convertirse en mercancía. Los recuerdos de quienes estuvieron cerca resaltan que, aunque físicamente debilitada, Elsa mantenía la mirada serena. Esa misma mirada que un día enamoró al cine, en el ocaso transmitía paz, como si aceptara con dignidad que su ciclo había llegado al final. Aún así, para quienes la admiraron desde lejos, resulta inevitable sentir un vacío. No solo se fue una actriz, se fue un pedazo de la historia cultural de México, y se fue en silencio sin el estruendo de un homenaje nacional que tal vez hubiera aliviado el duelo de sus seguidores. La noticia de su muerte recorrió los medios con rapidez, y de inmediato surgieron homenajes improvisados. Videos recopilando sus mejores escenas, artículos, recordando su belleza incomparable, y mensajes de actores y actrices que reconocían en ella una inspiración eterna. Sin embargo, nada podía cambiar el hecho de que sus últimos instantes habían sido vividos lejos del bullicio que tanto la acompañó en sus años dorados.
El final de Elsa Aguirre fue en muchos sentidos un recordatorio doloroso de lo efímero de la gloria. Aquella mujer que en los años 50 y 60 fue considerada una de las más grandes divas del cine mexicano que compartió escena con los nombres más ilustres de la industria, cerró su vida en un ambiente sereno, pero con una tristeza latente que sus admiradores no han dejado de señalar. Quizás esa sea la paradoja de los grandes ídolos, nacen para brillar, pero mueren en silencio. Elsa Aguirre nos dejó a los 95 años, y con ella se fue una era. Su partida tan discreta y tan alejada del esplendor de sus películas es el primer capítulo de esta historia que nos invita a reflexionar sobre la fragilidad humana, sobre la soledad que a menudo acompaña a la vejez, y sobre la manera en que incluso las leyendas enfrentan su adiós. Hablar de Elsa Aguirre es hablar de una época dorada del cine mexicano, una era en la que la belleza, la elegancia y el talento se fusionaban para crear ídolos inmortales. Desde sus primeros pasos frente a las cámaras, Elsa se convirtió en un fenómeno que no solo deslumbraba por su rostro considerado uno de los más bellos de toda América Latina, sino también por su capacidad de dotar a cada personaje de una fuerza magnética que atrapaba al espectador. Nacida en Chihuahua en 1930, Elsa Aguirre comenzó su carrera de manera casi fortuita. Su innegable belleza pronto la llevó a ser descubierta por productores que vieron en ella un diamante en bruto para el cine. Era la época de oro del séptimo arte en México, cuando la industria cinematográfica del país competía con Hollywood en número de producciones y en calidad artística. En ese contexto, la llegada de una joven de mirada intensa y porte sofisticado resultó revolucionaria. Su debut marcó el inicio de una trayectoria imparable. Durante los años 40 y 50, Elsa se consolidó como una de las actrices más solicitadas, protagonizando cintas que hoy forman parte del patrimonio cultural de México. No solo era un rostro bello, sabía transmitir emociones complejas desde la ternura más pura hasta la pasión desbordada. Esa versatilidad le permitió moverse con soltura entre dramas, comedias y películas románticas, convirtiéndose en una intérprete completa. Con el paso del tiempo, su imagen adquirió una dimensión mítica. La prensa la bautizó como una diosa del cine, y su presencia en la pantalla generaba un aura de fascinación que pocos lograron igualar. Sus fotografías aparecían en revistas, su nombre era sinónimo de glamour, y su figura inspiraba tanto admiración como envidia, en un medio ferozmente competitivo. Elsa Aguirre no era simplemente una actriz, era un símbolo de lo que el cine mexicano podía ofrecer al mundo. Uno de los aspectos más notables de su carrera fue su capacidad para encarnar la sensualidad, sin perder la dignidad. En una época en la que la figura femenina solía ser representada de manera limitada, Elsa logró imponer un estilo propio, una mujer fuerte, consciente de su atractivo, pero también de su inteligencia y su autonomía. Esa dualidad la convirtió en un referente de feminidad poderosa, adelantada a su tiempo. Compartió créditos con los grandes actores de la época: Pedro Infante, Jorge Negrete, Arturo de Córdoba, entre otros. Cada proyecto en el que participaba se convertía en un acontecimiento, y su nombre garantizaba tanto éxito de taquilla como reconocimiento artístico. La crítica la aplaudía por su capacidad para elevar cualquier guión gracias a su presencia magnética, y el público la veneraba como una de las musas indiscutibles del cine nacional. Pero no fue solo su talento lo que la mantuvo en el pedestal durante décadas, sino también su aura enigmática. Elsa supo manejar con maestría la delgada línea entre lo público y lo privado. Era accesible en pantalla, pero reservada en su vida personal, lo que aumentaba el interés y la fascinación en torno a ella. Esa mezcla de cercanía y misterio hizo que su figura trascendiera el tiempo y las generaciones. Durante los años 60 y 70, cuando el cine mexicano atravesaba transformaciones y una crisis de identidad, Elsa logró mantenerse vigente, demostrando que su talento no dependía únicamente de la época dorada, sino de su capacidad de adaptación. Actuó en producciones de distinta índole, siempre aportando calidad y profesionalismo. Aunque con los años decidió aparecer menos en pantalla, cada regreso era celebrado como el reencuentro con una leyenda viva.
Más allá de los premios y los aplausos, su verdadero legado se encuentra en la huella cultural que dejó. Para millones de mexicanos, Elsa Aguirre fue la representación de una época de esplendor y el símbolo de una belleza que trascendió modas pasajeras. Su rostro, sus gestos y su voz siguen grabados en la memoria colectiva como parte esencial de la identidad cinematográfica del país. Con el tiempo, la actriz no solo fue reconocida como una estrella, sino también como un ícono patrimonial. Recibió homenajes, retrospectivas y reconocimientos que la confirmaron como una de las figuras más importantes del cine en español. Pero quizás el mayor homenaje fue el cariño inalterable de su público, que nunca dejó de admirarla y de evocar sus películas como parte de la historia emocional de México. De un rostro deslumbrante descubierto por casualidad, Elsa Aguirre se transformó en la diosa de la pantalla mexicana, en la actriz que definió un estándar de belleza y talento para toda una generación. Y aunque sus últimos años estuvieron marcados por la discreción y el silencio, nada puede borrar la luz de esa trayectoria que la convirtió en leyenda. La vida de Elsa Aguirre, como la de muchas divas del cine clásico, no solo estuvo marcada por el éxito artístico y la admiración del público, sino también por una serie de relaciones amorosas, que lejos de brindarle la estabilidad que buscaba, la dejaron con un sentimiento de vacío y de soledad. Detrás de la actriz glamorosa que iluminaba las pantallas, había una mujer con un corazón sensible, que en repetidas ocasiones conoció la dulzura del amor, pero también el dolor de las despedidas y de los desencuentros. En la época de oro del cine mexicano era común que la prensa y el público se obsesionaran con la vida personal de las estrellas. Elsa no fue la excepción. Su belleza incomparable y su personalidad magnética despertaban admiración y deseo. Y alrededor de ella surgieron romances con algunos de los hombres más influyentes y admirados de su tiempo. Muchos de esos amores nacieron en el ambiente cinematográfico en medio de rodajes y de giras, donde la intensidad del trabajo se mezclaba con la pasión. Uno de sus romances más sonados fue con Arturo de Córdoba, uno de los grandes galanes del cine mexicano. La química entre ambos era evidente dentro y fuera de la pantalla, y aunque nunca llegaron a consolidar una relación duradera, su vínculo quedó registrado como uno de los más recordados por los seguidores del espectáculo. Otro nombre que se relacionó con ella fue el de Jorge Negrete, el ídolo ranchero, cuya presencia carismática conquistaba a todas. Sin embargo, las circunstancias, los compromisos profesionales y las diferencias personales hicieron que esos amores quedaran inconclusos como capítulos que nunca llegaron a escribirse por completo. También se mencionaron romances con empresarios políticos y figuras de la alta sociedad. Elsa siempre estuvo rodeada de admiradores que deseaban conquistarla, pero su carácter independiente y su visión del amor como algo profundo y verdadero la llevaron a rechazar relaciones que se quedaban en la superficialidad. Para ella, el amor debía ser un refugio, no un escaparate. Y esa exigencia admirable, pero difícil de cumplir, en un entorno lleno de apariencias, contribuyó a que nunca encontrara una pareja definitiva que le brindara la estabilidad emocional que anhelaba. Aunque hubo hombres importantes en su vida, Elsa nunca contrajo matrimonio, una decisión que sorprendió a muchos, en una época en la que el casamiento era casi una obligación social para las mujeres. Ella misma explicó en entrevistas que nunca encontró al hombre con quien quisiera compartir toda su vida. Prefería estar sola antes que resignarse a una relación que no la llenara por completo. Esa sinceridad inusual para su tiempo mostró una vez más su carácter fuerte y su convicción de vivir bajo sus propios términos. El precio de esa independencia, sin embargo, fue la soledad. Con el paso de los años, cuando las cámaras se apagaron y los rodajes quedaron atrás, Elsa se enfrentó a la ausencia de una pareja con quien compartir los momentos cotidianos. En algunas declaraciones, admitió que esa soledad pesaba especialmente en la vejez. El amor siempre estuvo cerca, pero nunca se quedó, dijo en una ocasión, dejando entrever la melancolía de quien vivió romances intensos pero fugaces. A pesar de esa melancolía, Elsa no se dejó derrotar por la tristeza. Encontró compañía en sus amistades, en su familia.
y sobre todo en el cariño del público que jamás la olvidó. Cada carta, cada homenaje y cada reconocimiento funcionaban como recordatorio de que aunque no tuvo un gran amor eterno, sí tuvo el amor de un pueblo entero que la admiró con devoción. Y en cierto modo esa entrega del público compensó las ausencias que marcaron su vida íntima. El corazón solitario de Elsa Aguirre es parte inseparable de su mito. Fue una mujer que pudo haber tenido a cualquier hombre que quisiera, pero que eligió ser fiel a sí misma antes que conformarse. Sus amores inconclusos, sus romances truncos y su decisión de vivir sin ataduras sentimentales la convirtieron en un símbolo de independencia femenina, en un tiempo en que eso era poco común. Sin embargo, también dejaron un eco de nostalgia, una sensación de que detrás de la diva siempre hubo una mujer que anhelaba un amor tan grande como la leyenda que ella representaba. Y es quizás esa mezcla de esplendor y de soledad lo que hace que su historia conmueva tanto. Porque Elsa Aguirre, la diosa del cine, vivió rodeada de luces, pero su corazón conoció la penumbra de la soledad. Esa dualidad entre el brillo y el vacío, entre la pasión y la ausencia, es la que sigue fascinando a quienes recuerdan su vida y su legado. Después de décadas de brillo en la pantalla grande, de ser considerada una de las mujeres más bellas del cine mexicano y de cautivar a generaciones enteras con su magnetismo, Elsa Aguirre eligió un camino que sorprendió a muchos: alejarse de los reflectores y vivir en un silencio que contrastaba con los aplausos que la habían acompañado en su juventud. Ese retiro no fue repentino, sino progresivo, marcado por la necesidad de encontrarse a sí misma más allá del personaje público que había construido. En sus últimos años de carrera, Elsa comenzó a rechazar proyectos que no le parecían dignos de su trayectoria. No quería aceptar papeles que redujeran su imagen a meras caricaturas de lo que había sido. Prefirió retirarse en la cúspide de la dignidad antes que prolongar innecesariamente su presencia en un medio que ya no era el mismo de la época dorada. Su decisión fue interpretada como un acto de valentía, porque no todos los artistas saben cuándo dar un paso atrás. Elsa lo hizo con la elegancia que siempre la caracterizó. Lejos del bullicio de los sets de filmación, se refugió en una vida más tranquila, enfocada en actividades espirituales y personales. En varias entrevistas confesó que la meditación y la reflexión se convirtieron en sus compañeras diarias. Se interesó profundamente por la filosofía, el yoga y la búsqueda de la paz interior, encontrando en esas prácticas un equilibrio que el mundo del espectáculo nunca pudo darle. Su vida, que alguna vez estuvo llena de estrenos de trajes deslumbrantes y de fiestas interminables, dio paso a una existencia marcada por la serenidad y la introspección. A pesar de su retiro, nunca estuvo completamente desconectada del público. Cada tanto aparecía en homenajes y entrevistas especiales donde el público podía ver que su belleza, aunque distinta, seguía intacta en la madurez. El tiempo había dejado huellas en su rostro, pero ninguna arruinó el aura de elegancia y misterio que la definió siempre. Incluso en la vejez, Elsa Aguirre continuaba siendo un ícono de sofisticación. Su sola presencia bastaba para recordar a todos que estaban frente a una leyenda viva. En esos encuentros, hablaba con franqueza sobre la fama, la soledad y la vejez. Admitía que la vida lejos de los reflectores no era fácil, porque la transición de ser celebrada a vivir en el anonimato podía resultar dolorosa. Pero también afirmaba que había aprendido a aceptar esa nueva etapa como parte natural de la vida. Todo lo que comienza termina, solía decir con una serenidad que impresionaba. Esa aceptación le permitió vivir con dignidad sus últimos años, sin aferrarse al pasado, ni lamentarse por lo que ya no era. Sin embargo, esa vida tranquila también estaba acompañada por una inevitable sensación de aislamiento. No haber formado una familia propia, no tener hijos, ni una pareja estable al final de su vida, hizo que enfrentara la vejez con un grado mayor de soledad. Aunque contaba con familiares y amigos que la visitaban, no era lo mismo que compartir el día a día con una compañía constante. Esa soledad, confesada en algunas entrevistas, fue quizás la parte más dura de su retiro. Aún así, Elsa encontró consuelo en el cariño del público. Las muestras de afecto, los homenajes en festivales de cine y los mensajes de admiradores que la recordaban con devoción
le dieron la certeza de que su legado estaba vivo. En más de una ocasión, aseguró que ese amor del público le compensaba lo que no había tenido en la vida íntima. Para ella, los aplausos de ayer seguían resonando en las cartas, los recuerdos y las películas que aún se transmitían en televisión. Enfrentar la vejez no fue sencillo. Las enfermedades, el deterioro físico y la dependencia gradual marcaron su última etapa. Sin embargo, nunca perdió la elegancia ni la serenidad. Incluso en sus últimos años, seguía transmitiendo esa presencia magnética que la convirtió en mito. No necesitaba maquillaje ni vestuarios lujosos. Bastaba con su mirada profunda para recordar quién era Elsa Aguirre. Su vida después de los reflectores fue en resumen un viaje hacia la introspección, un proceso de reconciliación consigo misma. Pasó de ser la diosa de la pantalla a ser una mujer que buscaba paz en lo cotidiano, que encontró refugio en la espiritualidad y que aceptó con dignidad la llegada del ocaso. Y aunque ese ocaso estuvo marcado por la soledad, también estuvo lleno de la luz de un legado que ni el tiempo ni la ausencia de reflectores pudieron borrar. Cuando se habla de Elsa Aguirre, no solo se evoca a una actriz de gran talento, sino a un símbolo cultural que trascendió generaciones. Su partida a los 95 años dejó un vacío enorme, pero también consolidó la grandeza de su legado, porque lo que ella construyó no desapareció con su último suspiro. Permanece vivo en cada una de sus películas, en las fotografías que capturaron su inigualable belleza, y sobre todo en la memoria de quienes la admiraron. Para el público mexicano, Elsa Aguirre fue mucho más que una estrella de cine. Representó una época en la que el séptimo arte nacional competía de tú a tú con Hollywood, y su rostro se convirtió en estandarte de ese esplendor. Su elegancia y su magnetismo la hicieron comparable con las grandes divas internacionales, pero con una esencia profundamente mexicana que la distinguía. No era solo la diosa de la pantalla, era un espejo en el que millones encontraron orgullo y admiración. Sus películas siguen siendo hasta hoy referentes obligados del cine clásico. Cada vez que se retransmiten en televisión o se proyectan en ciclos de cine nuevas generaciones, descubren en ella a una mujer adelantada a su tiempo sensual, sin vulgaridad fuerte, sin perder delicadeza misteriosa, sin dejar de ser cercana. Ese equilibrio tan difícil de lograr convirtió a Elsa en una figura única y irrepetible. El legado de Elsa Aguirre también se mide en la influencia que ejerció sobre otras actrices. Muchas de las estrellas posteriores reconocieron en ella un modelo a seguir, una inspiración, para abrirse camino en una industria marcada por prejuicios y desigualdades. Elsa demostró que la belleza no estaba reñida con la inteligencia, y que una mujer podía conquistar la pantalla grande sin renunciar a su independencia ni a sus convicciones. Más allá de lo artístico, su vida personal también dejó enseñanzas. Su decisión de no casarse ni tener hijos fue polémica en su tiempo, pero hoy se interpreta como un acto de libertad. Eligió vivir bajo sus propios términos, sin ceder a las presiones sociales. En ese sentido, su legado no solo pertenece al cine, sino también a la lucha silenciosa por la autonomía femenina. Elsa fue, sin proponérselo, una pionera que desafió las normas de su época. El cariño del público quedó en evidencia tras su muerte. Miles de mensajes inundaron las redes sociales y los medios de comunicación. Admiradores compartieron anécdotas, fotografías y recuerdos expresando lo que ella significó en sus vidas. Algunos decían haberla conocido en persona y recordaban su trato cálido y humilde. Otros hablaban de cómo sus películas marcaron su infancia o juventud, asociándola a recuerdos familiares y momentos felices. Para todos, Elsa Aguirre era más que una actriz, era parte de su historia personal. El Estado mexicano y distintas instituciones culturales también rindieron homenaje a su memoria, organizando retrospectivas y reconociendo oficialmente su contribución al patrimonio artístico del país. Estos gestos, aunque tardíos, confirmaron lo que el público ya sabía, que Elsa Aguirre no era solo una actriz exitosa, sino una pieza fundamental en la identidad cultural de México. A nivel internacional, críticos y cinéfilos resaltaron su figura como una de las grandes divas latinas, comparable con íconos europeos y estadounidenses.
Su estilo único, su magnetismo visual y su fuerza interpretativa la colocan en un lugar privilegiado dentro de la historia del cine en español. Incluso décadas después de su retiro, su nombre seguía despertando respeto y admiración en círculos artísticos de todo el mundo. Pero quizá lo más importante es el lugar que ocupa en la memoria colectiva. Elsa Aguirre permanece viva en el imaginario popular como un símbolo de belleza, talento y autenticidad. Su legado no se mide únicamente en premios, ni en reconocimientos oficiales, sino en la emoción que sigue despertando en cada espectador que se encuentra con su obra. En cada mirada intensa que dejó en la pantalla, en cada gesto lleno de misterio, late todavía la esencia de una mujer que marcó a generaciones. El recuerdo de Elsa Aguirre es, en definitiva, el de una leyenda que supo vivir con dignidad, que eligió retirarse en sus propios términos y que enfrentó la vejez con serenidad, aunque también con soledad. Su partida fue triste, pero su legado es luminoso. Porque mientras existan quienes vean sus películas, quienes hablen de ella con admiración y quienes la recuerden con cariño, Elsa Aguirre seguirá viva. No en la carne, pero sí en la memoria y en el corazón de todos. Y así lo que queda después de su último adiós no es el silencio de una ausencia, sino la voz eterna de un ícono que seguirá inspirando a futuras generaciones. Elsa Aguirre no murió, se transformó en leyenda. La vida y el adiós de Elsa Aguirre nos dejan una reflexión profunda. La gloria, la belleza y la fama son pasajeras, pero lo que permanece es el legado que construimos en los corazones de los demás. Ella brilló en la gran pantalla, pero también en la memoria colectiva de un país que nunca dejará de admirarla. Su partida a los 95 años fue silenciosa y triste, pero su recuerdo es eterno como un faro que seguirá iluminando el camino del cine mexicano. Hoy su historia nos invita a pensar en lo esencial. ¿Qué huella estamos dejando nosotros en la vida de los demás? ¿Qué recuerdos queremos que permanezcan cuando las luces se apaguen? Si esta historia te conmovió, te invito a compartir tus pensamientos en los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal para seguir descubriendo las vidas ocultas detrás de los grandes íconos, porque cada estrella tiene un lado humano que merece ser contado.